Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Una vez más se junta el grupo de cardiología nuclear y bueno, hoy tenemos una excelente oportunidad de escuchar a 3 distinguidos miembros del Consejo con 2 temas importantes y una presentación de casos clínicos. Quería recalcar algo interesante, que este año la Sociedad Argentina de Cardiología y el Congreso han firmado, como todos saben, el convenio de reciprocidad con la Asociación Americana de Cardiología Nuclear. Esta es una oportunidad única para nosotros, no para ahora, sino para los años subsiguientes, porque como se firmó a través de la sociedad, se hizo con formato institucional, lo que nos garantiza continuidad a través del tiempo. Como todos saben, el convenio de reciprocidad implica que 1 o 2 invitados de Estados Unidos vienen para uno de los 2 eventos grandes nuestros y 1 o 2 de nosotros viaja a Estados Unidos en representación de la sociedad argentina. Así que creo que es un logro más que importante y nos obliga a hacer más trabajo todavía de lo que hemos hecho hasta ahora. Y esto implica colaboración entre las 2 sociedades y lo interesante que todos podamos ser socios de la Asociación Americana, más ahora que han puesto un costo muy bajo en la cuota societaria y muchas otras facilidades para que podamos acceder a las actividades de la Asociación Americana. Así que es una gran oportunidad para que todos nos hagamos socios de la ASNEC y participar de sus eventos. A modo de ejemplo, ya hemos mandado varios trabajos de aquí y han sido aceptados y el año pasado algunos de ellos han sido premiados. O sea que tenemos una oportunidad de oro para poder crecer y compartir todo lo poquito, mucho de nuestra producción científica con nuestros maestros y los referentes del mundo. Así que la idea es que nosotros colaboremos con la inscripción como socio del ASNEC y aprovechar que nos dan un precio más que importante para nosotros y accesible, que en el día de la fecha, hoy por hoy, es de $70. O sea, 1.400, 1.500 pesos por año, que es mucho menos de lo que pagamos por otras sociedades. Así que bueno, a aprovecharlo. El otro tema que ya están casi concretándose todas las actividades del año, tanto para los ateneos que ya están programados, para el curso presencial que ya va por la mitad, con entre 2017 y 2018, 27 inscriptos en el curso presencial y 100 en el curso virtual, lo que implica también para nosotros más responsabilidad y más compromiso con el Consejo. La verdad que superó las expectativas que nos habíamos planteado y les agradezco a todos y a cada uno de ustedes que participa de una forma o de la otra en colaborar para que esto tenga el éxito que todo se merece. Para los 2 eventos grandes, que son los 2 congresos, el de imágenes y el congreso de SAC, para la mesa directiva el de imágenes tiene alta prioridad este año, más con lo del convenio de reciprocidad, así que todos vamos a ir participando en alguno de ambos eventos. Todavía no tenemos confirmado porque fue hace muy poquito la firma del convenio, lo tuvimos que hacer sobre la marcha. ¿Quién viene de Estados Unidos? Estamos en eso. No les voy a dar ningún nombre porque no tenemos nada confirmado, así que este año nos genera esa pequeña dificultad de apurarnos porque o están de vacaciones o tienen la agenda completa. Bueno, estamos trabajando para ver quién viene de allá. Al margen de eso, lo que les pido a todos es que contribuyan científicamente con trabajo, con lo que puedan, para que se jerarquice. Acuérdense que el año pasado el de imágenes tuvo un récord de inscriptos de 1.300 y una calidad científica superlativa, y que nosotros como consejo por primera vez llenamos las aulas y eso nos puso muy contentos. Así que bueno, eso es lo que pretendemos que tenga continuidad. Bueno, hoy la charla va a ser, el título genérico es de Nuevos enfoques en la cardiopatía isquémica. Vamos a reenfocar el trabajo de todos los días con nuevos aportes y van a estar de disertantes la doctora Marcela Redruello, la doctora Nadia Paz-Leven y el doctor Juan Manuel Blanco, a quienes les agradecemos la presencia y el esfuerzo. Bueno, buenas noches. Gracias al Consejo por invitarme otra vez a dar esta charla. Bueno, me toca hablar sobre los estudios nucleares en el seguimiento post-revascularización. Como todos ya conocemos, los estudios radioisotópicos juegan un rol importante
en la evaluación de los pacientes revascularizados. Pueden o tienen la capacidad de evaluar miocardio en riesgo a corto y largo plazo, territorio arterial comprometido, evaluar la reestenosis post-angioplastia y las áreas nuevas de isquemia remota post-cirugía. Obviamente, el resultado óptimo de los tratamientos invasivos está limitado, sigue estando limitado, cada vez menos, pero aún lo está, por la presencia de revascularizaciones incompletas, debido a enfermedad difusa o a la vida limitada de los puentes realizados con venas afena, cada vez se hacen menos, pero aún se hacen, a la presencia de restenosis intraestén y a la progresión de la enfermedad coronaria en los vasos no revascularizados. Nosotros, ante esto, el Laboratorio de Medicina Nuclear, este tipo de circunstancias nos generan desafíos para el desarrollo de informes. Y hoy en día la cardiología nuclear, gracias a los equipos híbridos SPECT-CT que ayudan a corregir la atenuación y a la fusión de imágenes, o equipos como el PET-CT y las DSPET con detectores SZT permiten medir el flujo de reserva coronario y ayudar en alguno de estos pacientes donde el diagnóstico de isquemia es todo un desafío. Los estudios nucleares post-revascularización pueden ser solicitados de tres maneras diferentes. Pueden llegar los pacientes directamente después de una angioplastia o de una cirugía programada, donde el médico lo que quiere saber es el éxito del tratamiento y donde la discusión fundamentalmente a través de los años se ha generado en cuál es el tiempo óptimo para poder realizar un estudio radioisotópico. En el otro tipo de pacientes que nos puede llegar es aquel después de un síndrome coronario agudo, en la angioplastia primaria en el contexto del infarto, donde en el momento de la angioplastia se revasculariza la arteria culpable y a veces el hemodinamista ve otra arteria que puede ser de severidad intermedia. Hola, ya está. Luego nos piden un estudio nuclear para saber si es necesario continuar con la revascularización de la arteria no culpable. Hola. No hablo sin micrófono, igual. El otro grupo de pacientes puede llegar en el seguimiento crónico de la cardiopatía. Hola. El paciente con angina crónica estable, con un evento de revascularización previa, que en realidad el médico lo que está buscando es el foco nuevo de isquemia. Las guías, tanto la guía europea como la guía americana, nos han enseñado que hay dos grupos de pacientes revascularizados y tomarlos desde el síntoma, agruparlos desde el síntoma o no, es la mejor manera. Los pacientes se dividirían en pacientes asintomáticos y sintomáticos y de acuerdo a cada grupo veríamos dónde están indicados adecuadamente los estudios de perfusión. Hace muy poquito, el año pasado a fin de año, salió este trabajo publicado, que la verdad que es muy bueno porque une lo mejor de las dos guías, de la guía americana y de la guía europea, y lo que nos transmiten es que en los pacientes asintomáticos, voy a ver si puedo puntuar, en los pacientes asintomáticos, ambas guías se ponen de acuerdo en cuándo es correcto, apropiado realizar un test de rutina. Y es después de 2 años de la angioplastia y después de 5 años de la cirugía. Pero la guía europea
genera el concepto de pacientes de alto riesgo isquémico, donde ahí estarían indicadas las imágenes tempranas. Las imágenes tempranas pueden ser un estudio de perfusión miocárdica, SPECT, o un estudio de ecoestrés, en aquellos pacientes donde existieran estas características, o tuvieran profesiones de alto riesgo, pilotos, buzos, atletas competitivos, pacientes que van a hacer una actividad recreacional diferente a la que hacen habitualmente, pacientes que van a ser sometidos a un viaje y van a un lugar donde podrían no tener asistencia médica, pacientes diabéticos, principalmente los insulinodependientes, aquellos que tienen revascularizaciones incompletas, aquellos que han tenido enfermedad de múltiples vasos y aquellos que tienen lesiones intermedias donde se pudieron evidenciar isquemia silente. Bien, en esos pacientes está indicado un estrés temprano. La guía americana sobre este grupo de pacientes no dice nada. Esto solamente ha sido publicado en la guía europea. La guía americana sí lo que dice es que en aquellos pacientes que tuvieron isquemia silente antes de la revascularización y que podrían tener un alto riesgo de eventos recurrentes, hacer una prueba de esfuerzo, no con imágenes, en intervalos mayores a 1 año estaría indicado. También la guía europea, no la guía americana, se expide sobre el seguimiento con estudios angiográficos entre los 3 y 12 meses en aquellos pacientes que han tenido angioplastias de alto riesgo. Las guías nos dicen que solamente la indicación clase A, clase 1A, está en los pacientes sintomáticos. Ambas guías dicen que pueden o deberían ser sometidos a un test de imágenes, a un test de estrés con imágenes, solamente cuando los pacientes son sintomáticos. Y acá se introduce el concepto de la utilización del CT. En realidad, ellos lo que dicen es que cuando se han colocado stent, que ustedes ahora, esperen que voy a retroceder, se expide que cuando los stents son mayores a 3 milímetros de diámetro, donde realmente se puede llegar a evaluar la presencia de isquemia, ahí la evaluación con un CT en un paciente sintomático podría estar indicado. Esto solamente lo dice la guía americana. De acuerdo al resultado, entonces, del estudio de imágenes con estrés, si es un estudio de bajo riesgo, procederá a hacerse refuerzo del tratamiento médico y mejoría de la calidad de vida, o si es con un riesgo intermedio o alto el estudio, se procederá a un estudio angiográfico. ¿Qué es lo que dice nuestra guía, la guía de la SAC? Dice simplemente que las imágenes de estrés son preferibles a la prueba ergométrica graduada con una indicación clase 1A y después en los pacientes, eso en los pacientes asintomáticos, en los pacientes sintomáticos. Y en los pacientes asintomáticos dice exactamente lo mismo que les refería antes, que nos dice la guía europea sobre la población de alto riesgo. Bien, ¿cómo interpretamos a los estudios de revascularización? Si nos referimos exclusivamente al bypass coronario, hay algunos conceptos que por ahí hoy han quedado algo antiguos por el tipo de cirugías que se hacen actualmente, pero es que la presencia de isquemia no siempre refleja obstrucción del bypass, puede ser resultado de lesiones proximales al bypass que comprometen el flujo retrógrado o pueden estar relacionadas a una arteria nativa que no pudo ser revascularizada. Y después el otro concepto a tener en cuenta cuando uno va a informar un estudio post-CRM es que la presencia de una perfusión normal no siempre refleja la permeabilidad del bypass. El 50% de los bypass con lesiones pueden tener perfusiones normales. Y aquí es donde el PET, las cámaras 10 PET o la evaluación del flujo de reserva coronario por Doppler podía ser de utilidad, ya que hay cohortes de trabajos que dicen que todos los puentes con depresión del flujo
han coincidido con SPED anormales y que el 79% de los puentes con reserva de flujo normal correlacionan con SPED normal. Con respecto al valor pronóstico de los estudios, del resultado de los estudios de perfusión miocárdica, todos sabemos que la presencia de isquemia siempre es un marcador de peor sobrevida y que a mayor monto isquémico, a mayor número de segmentos isquémicos, a los pacientes les va peor. La cohorte de Miller, ya que es muy vieja, aclaró que los pacientes que tienen más de 7 segmentos tienen peor sobrevida que los que tienen 3 o 4 segmentos isquémicos. Y aquí se generó un concepto que la verdad es que pocos saben, pero que nosotros como cardiólogos nucleares tenemos que transmitir, es que no es lo mismo el periodo, la cantidad de eventos calculados por año de un SPED de la población general, donde es 0.8, a los pacientes que tienen algunas características especiales. Los pacientes revascularizados son o forman parte de ese grupo de pacientes y fíjense que la tasa de eventos de un SPED normal en un paciente revascularizado no es 0.8, sino es 1.6 y hay otros estudios que fortalecen este concepto. Con respecto a los pacientes sometidos a angioplastia, hay 3 momentos en los cuales uno puede evaluar los resultados después de la colocación del stent. Uno puede estudiar al paciente a nivel temprano, tratando de ver si tiene restenosis aguda, es aquel paciente que tiene sintomatología antes de las 6 semanas. Si los tiene entre las 6 semanas y los primeros 6 meses, estaríamos buscando restenosis subaguda y finalmente, luego de los 6 meses, fundamentalmente luego del año, estaríamos buscando restenosis tardía. Con respecto a la restenosis temprana, la realidad es que este concepto de restenosis temprana se dio fundamentalmente en la era de las angioplastias con balón, donde había mucha angina y se correlacionaba con restenosis del stent. En la era, con restenosis, de la arteria, donde se había hecho la angioplastia con balón. En la era del stent, realmente el estudio temprano no está recomendado porque nosotros podemos tener isquemia en pacientes recientemente angioplastiados que no tengan que ver con daño o restenosis del vaso, sino que pueden llegar a tener que ver con disfunción microvascular distal a la arteria revascularizada. Se ha visto que los defectos tempranos de perfusión posangioplasia y la caída de reserva de flujo podrían estar relacionados a la disfunción endotelial o a la injuria de la media que se provocan por el procedimiento y no a la restenosis de la arteria tratada. Creo que hoy eso los médicos lo tienen bastante en cuenta y la verdad es que no nos piden tantos estudios en las primeras 6 semanas posteriores a la angioplastia. Con respecto a la restenosis subaguda, los trabajos se focalizan fundamentalmente en que hay que tratar de utilizar los estudios de imágenes, no la ergometría simple en los pacientes revascularizados, la sensibilidad y la especificidad de los estudios SPED es muy buena y obviamente casi todos los trabajos en ese periodo están focalizados a comparar la ergometría por sí sola con los estudios de imágenes. Y en la restenosis tardía también el foco está dado en que la presencia de isquemia obviamente es independientemente de los síntomas, identifica a los pacientes con mayor riesgo de eventos y que el riesgo de eventos es mayor cuanto más es la extensión del miocardio isquémico. Hay un concepto también importante que quizá no todo el mundo lo tenga claro, que lo introduce Acampa en el año 2007 y que quizá tenga que ver con lo que también los cardiólogos nucleares tenemos que transmitir a los médicos cardiólogos clínicos. Y es que la probabilidad clínica de isquemia en los pacientes es extremadamente importante. ¿Por qué? Acampa lo que hizo fue seguir en el tiempo a pacientes que no tenían isquemia en el SPED y a los que tenían isquemia.
y consideró riesgo menor al 1% como bajo riesgo, riesgo entre 1 o 2% como riesgo moderado y riesgo mayor al 2% como riesgo alto. Entonces, ¿él qué hizo? Él vio que en los pacientes que no tenían síntomas, aquellos que tenían una probabilidad clínica baja, fíjense, se mantenían con esa probabilidad clínica baja, con el estudio negativo para isquemia, casi, fíjense, hasta 4 años, donde después la probabilidad clínica se volvía intermedia, pero esos pacientes nunca iban a llegar a ser de alto riesgo. ¿Qué pasaba en los pacientes con probabilidad alta o intermedia clínica? El bajo riesgo, aunque el paciente no tuviera isquemia en el SPECT, se cambiaba, se modificaba y ya a los 12 meses ese paciente pasaba a tener una probabilidad de intermedia entre 1 o 2% de riesgo y ya a los 2 años pasaba a ser un paciente de probabilidad alta, con una probabilidad mayor al 2% por año de tener eventos. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que cuando uno tiene un paciente que su clínica cambia mucho en el transcurso corto del tiempo, cuidado con el resultado negativo de isquemia en el SPECT, porque por ahí hay que estudiarlo mucho antes porque su probabilidad clínica cambió. Entonces, ese paciente tiene mucha chance de que, como tiene el riesgo aumentado, diferente al momento donde se hizo el estudio que le dio negativo para isquemia, puede cambiar mucho más rápido el resultado, puede necesitar mucho más rápido otra nueva evaluación porque su probabilidad clínica cambió. Entonces es importante interrogar muy bien a los pacientes, si son pacientes que vienen de nuevo a nuestro laboratorio de cardiología nuclear, ver muy bien cómo se encuentra el paciente en el momento que le vamos a hacer el test. Con respecto a los pacientes que tienen isquemia, esto es mucho más importante. Fíjense que el paciente que tiene isquemia en el SPECT, pero tiene una probabilidad clínica baja, fíjense que a los 20 meses ya pasa a una probabilidad intermedia y a los 30 meses pasa a una probabilidad alta. Pero fíjense los pacientes con intermedio o alta probabilidad clínica. Rápidamente, antes del año, se convierten en pacientes que tienen más de 2% de riesgo de tener eventos. Entonces, el concepto que ACAMPA transmite es que a largo plazo el riesgo de los pacientes con o sin isquemia está influenciado por la probabilidad clínica de la isquemia, siendo el tiempo un predictor independiente de muerte. Bien, nosotros ahora voy a terminar con la experiencia que tenemos con nuestro grupo con respecto al seguimiento de los pacientes revascularizados. Empezamos en el año 2005 y lo que hicimos fue ver en la base de datos de nuestros pacientes cuántos pacientes teníamos revascularizados, que fueron 428, y con un punto de corte de isquemia mayor de 3 y un punto para isquemia leve y para isquemia moderada y un punto de corte de 8 para isquemia severa, reinterrogándolos en el momento de hacer el estudio de perfusión, quisimos ver cuánto era la incidencia de isquemia que teníamos. En esos 428 pacientes, que eran el 35% de esos 1.226 que evaluamos, el 31% estaba revascularizado por cirugía y el 69% por angioplastia. Y encontramos algo muy fuerte, que fue que ambos grupos tenían mucha isquemia. Tenían un 45% de isquemia y un 43% por angioplastia y por cirugía, y aproximadamente el 80% en ambos grupos estaba asintomático. Lo que también vimos es que la mayoría se encontraba, el 38% por angioplastia y el 36% por cirugía, con un SD entre 4 y 8. Fíjense que los trabajos dicen que tener un SD mayor de 7 es marcador pronóstico y para los estudios con angioplastia un SD mayor de 4. Lo que hicimos con ese grupo de pacientes fue seguirlos en el tiempo. Presentamos varios trabajos intermedios, pero les cuento el de mayor impacto, que es el seguimiento a 10 años.
En ese seguimiento a 10 años solo pudimos obtener datos de 142 pacientes de los 428 y lo que encontramos es que en el análisis multivariado el único predictor independiente fue un SD mayor de 7 y en relación a muerte los predictores independientes fueron un SD mayor de 7 y un score de reposo mayor de 7. O sea que en la población de pacientes revascularizados, la presencia de isquemia severa fue predictor independiente de eventos cardiovasculares y el hallazgo de isquemia o necrosis severa por los estudios de perfusión fueron predictores independientes de mortalidad en el seguimiento. ¿Qué es lo que hicimos ahora y qué es lo que vamos a presentar? Esto es parte de los resultados de lo que vamos a presentar este año en el Congreso, se los adelanto. Hace muy poco el grupo de Berman lo que hizo fue en más de 40.000 pacientes evaluar qué pasaba a través de las décadas con la cantidad de isquemia, la cantidad de pacientes isquémicos de la población general. Acá no tomó revascularizados, tomó a toda la población. ¿Qué pasaba con la cantidad de isquemia, de cantidad de estudios isquémicos por década? Y lo que él vio es que había una enorme reducción del monto isquémico entre los pacientes estudiados en los últimos 10 años. Nosotros lo que hicimos fue tratar de ver cómo nos fue con los pacientes revascularizados. Esto podría tener relación con los nuevos tratamientos médicos, la llegada de las estatinas creo que tuvo un fuerte impacto en lo que Berman cuenta, los procedimientos de revascularización mejores, el stent con drogas, digamos, hay muchas variables que podrían significar que hoy en día los pacientes, digamos, en total hay menos isquemia, o sea, la cantidad de enfermedad cardiovascular sigue siendo alta, pero la gravedad de la enfermedad, el monto isquémico, ha ido disminuyendo a través de los años. Bueno, nosotros lo que hicimos fue ver en nuestra base, en los pacientes estudiados en el año 2003 a 2005, vimos la cantidad de isquemia que había, que como les dije antes era del 45% por angioplastia y del 43%. La cantidad de miocardio isquémico, calculada en igual o más al 10%, para considerar a la isquemia como de alto riesgo, era del 44% en los angioplastiados y del 47% en los pacientes sometidos a cirugía. Esto lo comparamos con una base nueva que tenemos, que es del año 2016, y donde tenemos 1.900 pacientes, el 28% es revascularizado. Y lo que hicimos fue ver cuánta isquemia encontrábamos. Fíjense que la isquemia por angioplastia que encontramos es del 26% y la isquemia por cirugía fue del 24%. Y el monto, la cantidad de isquemia de alto riesgo fue de 21% en los pacientes con angioplastia y de un 14% en los pacientes con CRM. Ya después los datos estadísticos y todos los verán en el Congreso, pero lo que sí es impactante es que el monto isquémico ha disminuido y probablemente, como el grupo de Berman tiene un comentario de editorial de Scandrian que es muy bueno también, creo que la reducción del monto isquémico a través de los años es clave. Nosotros también quisiéramos ver, vamos a ver la posibilidad de ver qué pasó con los pacientes hospitalizados, los pacientes nuestros que tenemos en el hospital, porque esto es de un instituto privado, que son los mejores pacientes, son los que tienen obra social, los que tienen acceso al tratamiento. Habría que ver si esto se repite en la población de menores ingresos. Bueno, para terminar, después de la revascularización, el SPECT tardío agrega información a las variables clínicas y ergométricas. Es correcto el screening de isquemia luego de 2 años posangioplastia y luego de 5 años post-RM, excepto en aquellas poblaciones especiales que lo requieran más precozmente. El riesgo aumenta según el monto isquémico, un SD mayor de 4 y el número de segmentos comprometidos mayor de 7, y el bajo riesgo va cambiando a través del tiempo dependiendo de la probabilidad clínica, independientemente de la presencia o no de isquemia y de los síntomas. Y la tasa de eventos anuales en un paciente revascularizado es del mayor al 1.6 por año.
El conocimiento de la característica temporal del riesgo y de los antecedentes del paciente estudiado es útil en la planificación del nuevo estudio de perfusión nuclear durante el seguimiento del paciente revascularizado. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de poblaciones especiales, algún grupo de poblaciones especiales en los cuales vamos a tratar de buscar la herramienta de por qué puede ser útil las perfusiones miocárdicas, en las cuales hay enfermedad microvascular, enfermedad endotelio. Ingresamos este año a un nuevo grupo que son los atletas de alto rendimiento, que pues Nadia va a desarrollar un poquito con algún caso clínico. Vamos a empezar con diabetes. ¿Sí? Se estima aproximadamente por el Ministerio de Salud que aproximadamente 1.500.000 diabéticos existían en el año 2000 en la Argentina. Para el año 2030 aproximadamente 2.500.000. Es una prevalencia de un 4 a un 5% aproximadamente. La diabetes en la enfermedad arterial coronaria es la causa de muerte de aproximadamente el 75% de los pacientes diabéticos asintomáticos en mayores de 65 años. La diabetes se considera un factor de riesgo cardiovascular mayor, provoca cambios en la función sistólica y diastólica, aún en ausencia de hipertensión o infarto, afecta el endotelio vascular provocando disfunción endotelial. Y en los pacientes diabéticos asintomáticos, el hallazgo de estudio de perfusión miocárdica anormal es muy amplio, entre un 20 a un 60% de acuerdo a los estudios. Por eso la primera pregunta es si se deben estudiar a todos los pacientes diabéticos asintomáticos. Vamos a ir con un viejo estudio, muchos ya lo conocen, que es el DIAB, que era un estudio que buscó la detección de isquemia en pacientes diabéticos asintomáticos, diabéticos tipo 2, entre 50 y 75 años, sin evidencia clínica ni electrocardiográfica de enfermedad coronaria, y se incluyeron aproximadamente 1.100 pacientes. El objetivo primario fue muerte cardíaca o infarto de miocardio no fatal, 2 grupos a seguimiento solamente, con tratamiento médico, y SPECT con adenosina más seguimiento médico, y el seguimiento fue a 4.8 años. El grupo control con SPECT tenía una incidencia de muerte o infarto de 2.7%, y el grupo control sin SPECT de un 3%. Aquellos que realizaron SPECT, solo el 5.8% tenían defectos moderados a severos. La tasa global de revascularización coronaria fue baja para los 2 grupos, 5.5% en el grupo de SPECT y 7.8% en el grupo convencional. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? El estudio pone en evidencia que los pacientes diabéticos tratados adecuadamente tienen una tasa de eventos muy baja, y ante estos resultados no se puede recomendar el estudio sistemático de pacientes diabéticos por la baja probabilidad de detección de defectos de perfusión, la baja tasa de eventos, incluso pacientes con defectos moderados o extensos de perfusión, y el elevado costo económico que supondría un estudio de todos los pacientes diabéticos. ¿Qué nos dice la Sociedad de Cardiología con respecto a pacientes diabéticos asintomáticos? Todos los niveles de recomendación son clase 1B, pacientes diabéticos asintomáticos con un electrocardiograma anormal, sugestivo de isquemia, con bloqueo de rama, enfermedad arterial periférica, mayores de 35 años que deseen realizar deportes y no sean aptos para una ergometría, insuficiencia cardíaca, paciente con score de calcio mayor de 400 o con un score entre 100 y 400 que presenten variables desfavorables, microalbuminuria, retinopatía, mayores de 65 años. ¿Qué pasa en los pacientes diabéticos sintomáticos o con enfermedad coronaria ya conocida? ¿Qué nos aporta en este caso la perfusión miocárdica? La severidad y la extensión del defecto de perfusión. Se sabe que a mayor severidad y extensión, peor es el pronóstico. El número de vasos comprometidos, lo cual predice la sobrevida a largo plazo. La evaluación de la función ventricular. El deterioro de la función del ventrículo izquierdo se relaciona con mayor isquemia. La presencia de efectos de perfusión fijos predice mayor tasa de muerte cuando ya está la presencia de infarto. Y la capacidad de hacer el test con ejercicio. Se sabe que la sola incapacidad de desarrollar un adecuado ejercicio identifica pacientes de mayor riesgo. Este también estudio conocido, que es el VARI-2D, diseñado para evaluar estrategia terapéutica en pacientes con enfermedad arterial coronaria y diabetes revascularizados versus tratamiento médico óptimo. El objetivo fue el impacto del tratamiento sobre la tasa de isquemia miocárdica. La hipótesis del estudio fue que la revascularización pronta, ya sea por angioplastia o cirugía, podría reducir a largo plazo las tasas de muerte y de eventos cardiovasculares comparadas con la terapia médica sola. El endpoint primario fue de muerte por cualquier causa, el endpoint secundario compuesto de muerte, ACV o infarto. Fueron randomizados 2.300 pacientes para enfermedad coronaria y diabetes y un tiempo aproximadamente de 5 años. Con respecto al endpoint primario, se obtuvo que la tasa de mortalidad a los 5 años para el grupo que recibió revascularización más tratamiento médico óptimo fue del 13.2%
y en el grupo que recibió solamente el tratamiento médico óptimo fue del 13.5%, la pena significativa. ¿Cuáles fueron los resultados? Ni la revascularización ni la terapia médica óptima demostraron una reducción significativa en la incidencia de muerte o eventos cardiovasculares mayores a los 5 años y que se necesitaba más investigación sobre el hecho de que el 42% de los pacientes en el grupo de tratamiento solo con terapia médica óptima finalmente requirió una revascularización a los 5 años, 42%. Vamos a un estudio un poquito más actualizado, marzo de este año, un estudio realizado en Brasil de aproximadamente 1.000 pacientes. El estudio intentaba ver el impacto de la diabetes en la isquemia, en la miocardiopatía isquémica con un seguimiento de 5 años. Se randomizaron 1.000 pacientes, de los cuales se dividían los pacientes en función ventricular conservada, función ventricular deteriorada, si eran diabéticos o no diabéticos. ¿Cuáles fueron los resultados? Que independientemente de primero hablamos de lo que era fracción de eyección conservada. Independientemente del tratamiento previo recibido, los pacientes con función ventricular conservada experimentaron resultados similares, ya sean pacientes diabéticos como no diabéticos. Y en el caso de la fracción de eyección anormal, los pacientes con disfunción ventricular tenían un peor pronóstico y los pacientes con diabetes tuvieron una mayor mortalidad que los pacientes sin diabetes, ¿sí? Esta es la probabilidad de supervivencia libre de mortalidad, 77% diabéticos con función ventricular deteriorada y un 89% no diabéticos con función ventricular deteriorada. Conocemos mucho del tema del estudio PROMIS. El estudio PROMIS, para recordar, fue un estudio que evaluó pacientes con angina de pecho, cuál era la mejor opción de estudio, si era lo mejor hacer un estudio anatómico, un estudio funcional con perfusión, ecoestrés o ergometría por un lado, versus un CT de arterias coronarias. Ese fue un estudio en el cual se analizó a fin del año pasado qué pasaba con los pacientes diabéticos. El estudio PROMIS ingresó 10.000 pacientes, había enrolado, de los cuales el 21% eran pacientes diabéticos. Y lo que hicieron este fin de año fue estudiar estos pacientes diabéticos. ¿Qué fue lo que se obtuvo? Primero, cuando los pacientes, cuando en la preselección de los pacientes, ¿cuál era lo que supondrían los médicos que iban a encontrar? Se suponía que los pacientes diabéticos iban a encontrar más monto isquémico, por los cuales los médicos pedían más estudios de perfusión miocárdica en comparación con ecoestrés o con ergometría. Y no sucedía lo mismo en pacientes que no eran diabéticos. Se pedían más estudios ergométricos y de ecoestrés que estudios de perfusión miocárdica. Y con respecto a las positividades del test, por los diferentes tipos de estudios, se veía los pacientes diabéticos tenían menos estudios positivos que los pacientes diabéticos, ya sea por tomografía, por estrés de perfusión miocárdica o por ecoestrés. Y a la inversa se dio en el estudio de ergometría tradicional. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? El ANGOR típico es la presentación más frecuente de la consulta de pacientes diabéticos. Los pacientes con ANGOR estable, con y sin diabetes, tienen una similar presentación y probabilidad pretest de enfermedad arterial obstructiva y que los diabéticos tienen un riesgo aumentado de estudios no invasivos positivos. ¿Qué nos dice la Sociedad de Cardiología con respecto a los pacientes diabéticos sintomáticos? Las indicaciones: nivel de recomendación clase 1B, pacientes sintomáticos sin síndrome coronario agudo, con sospecha de enfermedad coronaria conocida, realizar un Gait-Spec de esfuerzo, clase 1B, y clase 1A, aquellos pacientes con posible síndrome coronario sin alteraciones en los marcadores ni en el electrocardiograma. Vamos a pasar al segundo tema, enfermedad renal crónica. Se sabe que la enfermedad renal crónica promueve hipertensión y dislipemia y que la nefropatía diabética es la principal causa de insuficiencia renal. En conjunto, esta hipertensión, dislipemia y diabetes son los principales factores de riesgo para el desarrollo de la disfunción endotelial y la progresión de la arteriosclerosis. En este estudio del año pasado se evaluó los factores de riesgo en diferentes poblaciones. La primera población son estudios pacientes generales en la población general en Inglaterra, la segunda población general en Estados Unidos y el tercero población de Estados Unidos con diálisis. Diabetes y hipertensión, 5.8% de diabetes en Inglaterra, 5% en Estados Unidos y un 54%. La mitad de los dializados tenían diabetes. Hipertensos, 30% Inglaterra, 23% Estados Unidos, población general, y un 96%. Casi todos los dializados tenían hipertensión arterial. ¿Cuáles son las estadísticas de diálisis en la Argentina? 29.000 pacientes en el año 2017, de los cuales 27.000 eran por hemodiálisis y 1.800 por diálisis peritoneal.
las principales provincias, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Este metaanálisis del año 2014 evaluaba la estratificación de riesgo en los pacientes que tenían inicio de diálisis, 2 estudios realizados con perfusión miocárdica, 4 estudios del 2004 al 2012. Los 4 estudios mostraban que existe una alta prevalencia de efectos de perfusión entre un 25 a un 45% en pacientes dializados. El primer estudio de Kim del 2004 mostraba que la edad mayor de 60 años, diabetes y el PCR mayor a 0,5 tienen un 40% de probabilidad de un resultado positivo de la perfusión miocárdica frente a solamente el 4% en ausencia de estos 3 factores. El estudio de Hayes del 2004 mostraba que un 96% de supervivencia libre de eventos a un año para los pacientes con un SPECT normal. El tercer estudio mostró algo similar en el 2009, que el 97% de los pacientes tienen una supervivencia libre de eventos normal a los 3 años con un SPECT normal. Y el estudio de Kim del 2012 mostró la tasa anual de eventos, que fue un 15% del grupo de alto riesgo con perfusión anormal y solamente un 4,5% del grupo con perfusiones normales. Este estudio, por Marcelo Di Carli, del año 2009, intentó mostrar el valor incremental de la perfusión miocárdica en aquellos pacientes con disfunción renal. Se incluyeron aproximadamente 7.000 pacientes, una edad media de 64 años, aproximadamente la misma cantidad de hombres y mujeres. Eran pacientes referidos a SPECT entre marzo de 2002 y 2006, con un periodo de seguimiento de casi 3 años. A todos los pacientes se les hacía una creatinina y se los calculaba el filtrado renal glomerular, clasificándolos en 4 grupos. Una función renal conservada, insuficiencia renal leve, moderada y severa, de acuerdo a una fórmula de Levy. ¿Y qué nos mostró el estudio? Que la tasa anual de mortalidad en los pacientes con insuficiencia renal severa, este grupo, y un SPECT normal es cercana al 10% anual, mientras la tasa de mortalidad con insuficiencia renal severa y un SPECT anormal aumentaba a casi el 25%. La conclusión del estudio fue que la perfusión miocárdica con estrés añade información pronóstica incremental y que identifica a los pacientes con mayor riesgo relativo de muerte. No existen muchas estadísticas a nivel nacional. Esta fue una estadística que publicaron en el Congreso el grupo de Osvaldo Mazzoli y Marcela del Hospital Argerich y Sonia y otros integrantes en el Congreso del año pasado, en el cual evalúan los pacientes, los hallazgos patológicos en el estudio de Gait-SPECT en pacientes con insuficiencia renal crónica, y la conclusión de este estudio fue que los pacientes con insuficiencia renal, la prevalencia de hallazgos patológicos en el Gait-SPECT fue del 33%, siendo más frecuente la miocardiopatía que la enfermedad coronaria. Las principales variables asociadas a pruebas positivas por enfermedad coronaria fueron el sexo masculino, la diabetes, el tabaquismo, el trasplante renal y los pacientes sintomáticos, y los pacientes a quienes se les solicitó el estudio para evaluación de pre-trasplante tuvieron menos resultados positivos para enfermedad coronaria. Bueno, vamos a ir al tercer grupo, que es la mujer. Se sabe que en la mujer la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las mujeres. Existen diferencias en la presentación en el hombre y en la mujer de enfermedad coronaria. La mujer presenta más comúnmente angina inestable que infarto de miocardio con supradesnivel del ST. La mujer presenta más incidencia de síntomas atípicas, como de forma de inicio de la sintomatología, como dorsalgia, náuseas y dispepsia. La prevalencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva en la mujer con ángulos del 50% comparado con el 80% en los hombres. Los hombres tienen una mayor carga de ateroma, mientras que la mujer tiene más enfermedad en la microcirculación. El estudio WISE de Leslie Shaw mostró que las mujeres con angina de pecho fueron reportadas a cineconografía. El 50% de ellas presentaban enfermedad coronaria mínima o no estenótica, comparado con el 17% en los hombres. Los últimos datos aportados acerca de los criterios de uso apropiado en la detección y evaluación de riesgo en la mujer para cardiopatía isquémica, todos aportan que los estudios de perfusión son criterios apropiados, sobre todo en el pretest intermedio y alto, y en el pretest bajo, cuando existe un electrocardiograma interpretable o no pueden hacer ejercicio. Con respecto a la sensibilidad y la especificidad del SPECT y del PECT en la cardiopatía isquémica de la mujer, tiene una sensibilidad del 78 al 93% para el estudio de perfusión y una especificidad del 61 al 99% para el SPECT y del PECT para el 90% de sensibilidad y el 89% de especificidad.
y un valor predictivo negativo del SPECT normal para infarto o muerte fue el 99% a los 32 meses. Con respecto a la estratificación de riesgo, este estudio de Yarir demostró que el valor incremental de la fracción de eyección para predecir muerte o cardiovascular o infarto es muy importante. Acá vemos el monto isquémico de miocardio menor al 5%, entre el 5 y 10, y un monto isquémico severo más del 10%, donde la fracción de eyección, cuando está deteriorada, tiene mayor eventos al seguimiento de 3 años. ¿Cuál es la utilidad también del PET? Nuevos estudios que también podemos tener de utilidad en esta población especial. ¿Cuáles son sus ventajas? Precisión diagnóstica mejorada, exposición a bajas dosis de radiación utilizando radiofármacos de vida corta, la capacidad de cuantificar el flujo miocárdico y la reserva de flujo coronario para diagnosticar isquemia, incluso en ausencia de enfermedad obstructiva. Tiene una sensibilidad, como dijimos, del 90%, una especificidad del 89%. Y sus principales utilidades son que disminuye el riesgo de falsos positivos debido a atenuación mamaria, disminuye el riesgo de falsos negativos en los ventrículos pequeños, es útil para minimizar la exposición a la radiación, particularmente en las mujeres de edad reproductiva, y también es útil para diagnosticar la alta prevalencia de mujeres de enfermedad coronaria no obstructiva y disfunción microvascular. En este estudio de Tacchetti y Marcelo Di Carli nos mostró que también el PET es muy útil en el aporte de la reserva de flujo coronario. Se sabe que un flujo coronario conservado, mayor a 2.2, excluye la enfermedad coronaria de alto riesgo con una sensibilidad de 86% y un valor predictivo negativo del 97% en aquellos pacientes con estudios normales o con isquemia leve o moderada. En cambio, una reserva de flujo coronario alrededor de 2 se asocia a un incremento alrededor del 3% y menor del 1.5 de reserva coronaria ya tiene un incremento de muerte mayor al 5%, como vemos acá. Bueno, vamos a ir brevemente con 3 casos clínicos para después dejarla pasar a Nadia. Primer caso clínico, una paciente mujer de 79 años con hipertensión y dislipemia, un índice de masa corporal de 29. Realizaba siempre controles cardiovasculares anuales sin evidencia de enfermedad coronaria. Hasta el año 2013 tenía cámara gamma, ecodoppler, ergometrías normales. En el año 2013 tiene una ergometría normal, un ecodoppler cardíaco normal con una disfunción diastólica leve. La enfermedad actual, la paciente empieza con un dolor precordial, clase funcional 2, y trastornos inespecíficos que no se llega a ver bien de B1 a B3, un trastorno en la repoblación ventricular. Se le pide un estudio de SPECT, reposo de esfuerzo, en el cual se observa un defecto de perfusión reversible en el territorio probable de arteria descendiente anterior, una dilatación isquémica transitoria de 2.4, una caída en la fracción de eyección, con una fracción de eyección de 84% en el reposo y un 62% en el esfuerzo, por lo cual a la paciente se le pide una cinecoronografía, la cual muestra arterias normales sin lesiones significativas. ¿Qué se solicita después? Un PET. Sospechando la presencia de disfunción endotelial y compromiso de la reserva coronaria, se le solicita un PET-CT con dipiriamol y test de frío para evaluar la presencia de disfunción endotelial y la enfermedad microvascular. Este es el estudio del dipiriamol con reposo, ¿sí? Donde se veía un defecto reversible a nivel inferoapical y lateroapical. Este es el estudio del test de frío, donde se veía lo mismo, un defecto reversible a nivel inferoapical. Estas son las conclusiones: dipiriamol, moderado defecto de perfusión inferoapical y lateroapical, y en el test de frío, un leve a moderado defecto de perfusión infraapical con reversibilidad en el reposo. Los que nos aporta el PET, como dijimos, es la cuantificación absoluta del flujo miocárdico. ¿Sí? La cuantificación del flujo global en el reposo fue de 1.28 y con el dipiriamol un aumento al 2.9 mililitros sobre gramos. Pero, ¿qué pasó? En el test de frío vemos que el flujo global permanece casi igual o tiene solamente un 12% de aumento, en el cual debería ser más de un 50% de aumento de ese flujo normal, el cual nos encontramos acá con una paciente con una enfermedad microvascular. El segundo caso, una paciente de 70 años con un peso de 98, una altura de 1,63 m, un índice de masa corporal 36, una paciente obesa, hipertensa, diabética, tipo 2, menopáusica, recibió radioterapia y quimioterapia por un adenocarcinoma de mama, estatosis hepática. Las pruebas funcionales fueron negativas en el 2015 con cámara gamma y ergometrías normales,
y en el año 2018 consulta por molestias epigástricas repetidas con un electrocardiograma normal sin cambios con respecto a las anteriores. El ecodoppler mostró una función ventricular conservada, fracción de eyección 60, masa normal, leve dilatación de aurícula izquierda y una disfunción diastólica leve. Se le solicitó un estudio de perfusión miocárdica, reposo de esfuerzo, esto fue en enero, en el cual se ve también un defecto reversible a nivel anterior, apical y medio ventricular. La fracción de eyección del esfuerzo 78 y reposo no bien es 65, ¿puede ser? Sí. Se le solicitó una angiotomografía coronaria con un score de calcio 0 y no presentaba lesiones a nivel arterial coronario. ¿Qué se hizo? La posibilidad también era pedir nuevamente un PET, como la paciente anterior. En este caso se solicitó en el grupo del cardiovascular de Buenos Aires un DISPECT, los cuales busca también y evalúa la presencia de la reserva de flujo coronario, y la conclusión de este estudio es que la reserva de flujo coronario también estaba alterada, y tanto en el frío como en el estudio de dipyridamol. Acá nos encontramos también con otra paciente con enfermedad endotelial y microvascular. Estas son las dos posibilidades que podemos seguir estudiando pacientes más allá de un cateterismo normal. Podemos seguir estudiando y evaluar por qué tienen ANGOR, por qué tienen cámara gamma con isquemia, por qué tienen ergometrías con infra de nivel del CT. Entonces, actualmente tenemos estas dos posibilidades, el PET o las cámaras DISPECT. Caso 3, perdón. Vamos a ir con el último caso. Paciente femenina de 48 años, tabaquista severo, 30 cigarrillos por día, dilipémica y con estrés. Paciente comienza con dolor precordial urente, opresivo, epigástrico, de moderada intensidad, motivo al cual consulta a la guardia, le hacen un electrocardiograma que es normal, troponina negativa, y lo consideran un dolor precordial no cardiológico. La paciente consulta a gastroenterología, que le indica un estudio de una videoendoscopía digestiva alta. En el riesgo quirúrgico se observa en el electrocardiograma ondas T negativas de B2 a B4, se le solicita en ese momento un ecoestrés ejercicio, el cual evidencia una isquemia inferoposterior a baja carga. Ahí mismo se le solicita un estudio de cinecoronariografía, el cual muestra arterias coronarias normales. La paciente es medicada y tiene su seguimiento. A los 3 meses vuelve a la consulta por un control. La paciente asintomática sigue persistiendo esas T negativas a nivel de la cara anterior anteroseptal. Se le hace un nuevo ecocardiograma, el cual muestra una aquinesia con adelgazamiento del segmento inferoapical, el resto sin alteraciones, con una fracción de eyección conservada. Se le hace un estudio de perfusión miocárdica, la cual muestra una necrosis inferoapical y del ápex. Y se le hace un estudio de resonancia con gadolinio, la cual muestra una necrosis transmural con función ventricular conservada a nivel septal, inferoapical e inferoseptal medio ventricular. Aquí lo tenemos, y ahí se ve también. Con lo cual acá tenemos una paciente con un infarto, sin arterias coronarias o con obstrucción, los cuales entra dentro de ese grupo de las MINOCA, en el cual tenemos muchas variables de enfermedad no obstructiva que pueden generar infarto u otras alteraciones. Bueno, yo voy a seguir hablando de algunas poblaciones especiales en relación a lo que venía hablando Juan. Sabemos que existen enfermedades, patologías cardíacas de origen no coronario, como pueden ser aneurisma de aorta, disección de aorta, enfermedad pericárdica, miocarditis, cardiomiopatías o enfermedades valvulares que pueden tener signos y síntomas de isquemia o provocar isquemia. Y además hay muchos pacientes con dolor anginoso que no tienen estudios de perfusión o estudios no invasivos con isquemia, ni tienen enfermedad coronaria epicárdica. La proporción de estos pacientes es de 15% con arterias coronarias normales. Dentro de las posibles fisiopatologías que sean no ateroscleróticas, digamos, puede haber una reducción de la luz epicárdica, como puede ser en las anomalías congénitas, en la enfermedad Kawasaki, las arteritis, las embolias y trombosis. Puede haber lesiones dinámicas relacionadas con el vasoespasmo y con la formación de trombos, un aumento de la presión intraventricular, como sucede en la hipertensión arterial o en la estenosis aórtica, un aumento en la microvasculatura, como puede suceder en la diabetes y en la esclerosis sistémica y también en las mujeres, que acá no figura porque es un libro en donde no se contemplaba, o sea, antes no se contemplaba, un aumento de la demanda, como en la miocardiopatía hipertrófica, y una respuesta, una capacidad vasodilatadora inadecuada.
como en la miocardiopatía hipertrófica, en la diabetes, como habló el doctor Blanco, en la hipercolesterolemia y también en las mujeres. Primero, voy a hablar de dentro de este grupo de poblaciones especiales, voy a hablar de lo que son las cardiopatías, de una de las cardiopatías congénitas, ejemplificándolo, con un caso, una paciente de 65 años, como factores de riesgo es una paciente dislipémica, hipotiroidea, que no tenía antecedentes cardiovasculares, como único antecedente había tenido un linfoma de Hodgkin a los 27 años, que recibió tratamiento con quimioterapia y radioterapia, y una menopausia precoz. En el 2011, la paciente se encontraba asintomática y dentro de una ergometría que se realiza para un apto físico, en la evaluación de un apto físico, presenta un infradesnivel del ST de 2 milímetros, por lo que su médico de cabecera le solicita una perfusión miocárdica a reposo de fuerza que no evidenció isquemia, pero que sí tenía esa ergometría con infradesnivel del ST de 2 milímetros, con una fracción de eyección normal. La paciente se realizó tratamiento, o sea, siguió con tratamiento médico, con estatinas por su dislipemia y cambios en el estilo de vida, medidas higiénico-dietéticas. La paciente estaba asintomática hasta ese momento, ¿no? 2013, la paciente consulta por dolor precordial, entonces se le solicita una perfusión miocárdica a reposo y esfuerzo, también conociendo la prueba ergométrica que tenía con infradesnivel, ¿no? Este es el electrobasal, donde se puede ver que hay una pequeña rectificación del ST, y esta es la prueba ergométrica intraesfuerzo, donde se ve un infradesnivel franco de 2,5 milímetros, asintomática, y este es el electro de la recuperación, ¿sí? En relación a las imágenes, lo que podemos ver que en esta paciente hay un defecto anteroapical y anterior en cortes medioventriculares, con un TID creo que era 1,23, con una fracción de eyección normal, ¿sí? Esto motiva la decisión de solicitar una coronariografía debido a la prueba ergométrica positiva y a la isquemia en la perfusión miocárdica. Las arterias coronarias son normales, ¿sí? Y se interpretó el cuadro como podría ser debido a una isquemia microvascular. La paciente continúa tratamiento con estatinas, se intenta tratamiento con betabloqueantes, pero como la paciente tendía a ser una paciente hipotensa, no lo toleró. Y así siguió hasta el año 2016, siguió asintomática desde el 2013 hasta el 2016, que consulta nuevamente por disnea y palpitación. En esta ocasión se le solicitó un ecocardiograma un ecocardiograma con ejercicio. En el eco basal tenía un eco normal, con función conservada y motilidad conservada, con leve esclerosis aórtica. Esta es la prueba ergométrica del ecoestrés, donde fue una prueba máxima, con un buen ITT, y este es el electro de reposo, y también se ve en el máximo esfuerzo, no sé si se llega a ver bien, que también hay un infradesnivel que hace hasta más, impresiona más profundo que el anterior de 3,5 milímetros. Estas son las imágenes del ecoestrés con ejercicio, que en realidad no evidenciaron isquemia, a pesar de presentar esa ergometría con un infradesnivel de 3 milímetros. Se le solicita una tomografía multislide, donde se ve una coronaria derecha normal y presenta, en la descendente anterior, tiene un trayecto intramuscular, o sea, que se realiza el diagnóstico de puente muscular de la descendente anterior. Con respecto a esta diapositiva, bueno, les quería comentar, hay dos trabajos que se publicaron en marzo de este año, que tienen que ver con los puentes musculares y qué es lo que se valora para determinar cuál es el puente muscular que puede determinar isquemia, mayor disfunción endotelial y digamos, mayor dolor precordial. Existe un índice que se llama índice de puente muscular miocárdico, que lo que hace es multiplicar la longitud por la profundidad ¿cómo señalo esto? Ahí está. La longitud por la profundidad, o sea, dentro del músculo de la arteria, ¿sí?
Entonces, en esta paciente particular tiene 33,3 milímetros, creo que dice, y 1,4 milímetros de profundidad. Multiplicando eso nos da el índice. Este índice tiene que dar mayor de 10 para que sea de, o sea, que pueda representar mayor disfunción endotelial y síntomas en la paciente. En esta paciente, multiplicando 33.3 por 1.4 da 40, o sea que es una paciente que este índice tendría un valor pronóstico y tiene mayor probabilidad de tener síntomas, ¿sí?, de dolor precordial y disfunción endotelial como causa de la isquemia, ¿sí? Así que bueno, esto sería, el puente muscular sería una de las patologías que pueden desarrollar isquemia, sería una cardiopatía coronaria congénita que podría desarrollar isquemia y que es otro de los pacientes a tener en cuenta que se puede presentar en el laboratorio de medicina nuclear, ¿sí? Que quizás no son los pacientes clásicos con aterosclerosis clásica, ¿sí? Bueno, con respecto a otras de las poblaciones a tener en cuenta es los pacientes con enfermedad de Chagas, ¿sí? La enfermedad de Chagas, bueno, un poquito se piensa que hay 120 millones de personas expuestas, 16 millones de infectados, y se estima que un 25% tienen algún grado de afectación visceral. 4 millones de portadores de miocardiopatías o megavísceras. Esto es del GEDIC de julio del 2007. Esto es un boletín del Ministerio de Salud, donde dice que en Argentina se calcula que hay 2 millones de afectados y en las zonas endémicas la mayor incidencia se produce en pacientes en menores de 14 años y hasta menores de 5 años es donde está la mayor incidencia. Y el 30% va a desarrollar complicaciones cardíacas. Bueno, en el siguiente caso clínico es una paciente de 53 años, oriunda de Las Breñas en Chaco, consulta, es una paciente que es del Hospital Argerich, ella consulta al Argerich en el 20 de julio del 2001 por un dolor precordial. Ella refiere un dolor precordial opresivo que no se relacionaba con el esfuerzo, de 5 a 20 minutos de duración, con una intensidad de 8 en 10, que irradiaba cuello y que seguía en forma espontánea. Además, la paciente refería palpitaciones que comenzaban y terminaban en forma brusca sin otros síntomas. Y refiere una disnea de 10 años de evolución. Como antecedentes personales, bueno, factores de riesgo coronario no tenía. Sí tenía el diagnóstico de enfermedad de Chagas, o sea, 4 años antes de diagnóstico de enfermedad de Chagas. Había tenido un episodio, un ACV isquémico con hemiperesia facio-brachioclural derecha en el 98 y múltiples internaciones por episodios de arritmia. En el momento que la paciente consulta estaba medicada con amiodarona y acenocumarán. Se le había realizado un estudio electrofisiológico donde no se había inducido taquicardia ventricular como causa de esas palpitaciones y un Holter que solamente informaba algunas extrasístoles supraventriculares y ventriculares aisladas y algunas agrupadas en bigemina y trigemina, pero tampoco había taquicardia ventricular. Y en el ecocardiograma que se le realiza se ve que hay una función del ventrículo izquierdo conservada, pero con un aneurisma de la punta. Este es el electro con el que consulta la paciente, donde se ve que hay trastornos de la repolarización en cara anterior y lateral, de negativas. Ahí se ve una extrasístole ventricular. Se le realizó un radiocardiograma donde se puede ver, no manejo muy bien, donde se puede ver acá el aneurisma del ápex, ¿sí? Tomando en cuenta para calcular la fracción de eyección el aneurisma, nos da un valor de 30% de la fracción de eyección. Y si excluimos el aneurisma de la cuantificación, ahí vamos a ver que sube a 51.8 la fracción de eyección, ¿sí? Se le realiza una perfusión miocárdica a reposo de esfuerzo con una prueba normal, lo único que tuvo, o sea, sin Angor y sin cambios del ST, lo único que tuvo es hipertensión durante toda la ergometría. Estas son las imágenes de la perfusión SPECT, donde podemos ver que hay un defecto inferoapical y del ápex, ¿sí?, que impresiona fijo. Y se realizó también un estudio con frío, donde lo que podemos ver con respecto a la imagen del esfuerzo, que parecía que se acentúa un poco lo que es el defecto a nivel del ápex, ¿sí? Como
si hubiera algún factor de disfunción endotelial. Lo que podemos ver acá en relación a la fracción de eyección, hay en reposo la fracción de eyección es del 50% y en el frío desciende a 45%. Se le realiza un cateterismo donde ahí pueden ver bien, se ve bien perfecto el aneurisma de la punta. Y con arterias coronarias normales. Ahí lo que se le hizo acetilcolina y lo que se puede ver que hay un espasmo de la arteria, vasoconstricción, y con NTG se vuelve a dilatar y no tiene lesión. Entonces, digamos, sabemos que la enfermedad de Chagas tiene un factor de disfunción endotelial, ¿sí? Que puede ser comprobado tanto con el estudio de frío o con el estudio de acetilcolina. Este es un estudio que se hizo en el hospital Argerich, que eran 32 pacientes. Lo que se intentó determinar era por qué método se determinaba la isquemia. Se le hizo frío y esfuerzo a todos los pacientes. Se vio que en el 38% con ambos métodos se presentaba isquemia, en el 6% solo con el frío y en el 20% solo con isquemia en el esfuerzo. ¿Sí? El 21% eran defectos fijos y el 15% normales. Y en relación a la distribución, lo que se ve que la mayor distribución era a nivel de la descendente anterior y se ponía más de manifiesto la isquemia con el test de frío que con el esfuerzo. Este es otro estudio de Aquatela que se hizo, es donde más se empezó a hablar acerca de la disfunción endotelial en la miocardiopatía chagásica, donde se tomaron 9 pacientes y se le infundía acetilcolina y adenosina intracoronaria. La acetilcolina tiene un efecto vasodilatador y endotelio dependiente y la adenosina endotelio independiente. Y lo que se produjo es con acetilcolina una vasoconstricción con una disminución del flujo coronario del 41% y con adenosina se produjo vasodilatación con aumento del flujo, que sería una respuesta normal. Este es un trabajo presentado por el doctor Mazzoli en el ICNC, que lo que tomó como gol estándar los pacientes, o sea, eran 10 pacientes a los que se le realizó estudio, o sea, inyección de acetilcolina intracoronaria, que eran estudios normales. Y a estos pacientes se les hizo test de frío. Lo que intentaba demostrar era la correlación entre ambos estudios. Acá es un caso de uno de los pacientes donde se puede ver que hay un defecto de la perfusión, ¿sí? Con el test de frío con respecto al reposo, y acá se ve lo que sería el basal con la acetilcolina, que hay una disminución de la luz arterial, y con la nitroglicerina. O sea que hubo una correlación entre la inyección intracoronaria de acetilcolina como gol estándar con el resultado de las perfusiones miocárdicas con test de frío. La enfermedad de Chagas es muy frecuente el desarrollo de aneurisma ventricular. En más del 50% de los casos se desarrolla aneurisma ventricular. La aneurisma apical en la miocardiopatía chagásica puede tener muchas complicaciones que están en esta paciente, tanto la arritmia ventricular, bueno, no fue una arritmia compleja, pero bueno, puede haber arritmia ventricular con desarrollo de muerte súbita, la presencia de trombosis con embolia, esta paciente tenía un antecedente de ACV, y el desarrollo de insuficiencia cardíaca. El aneurisma apical del VI puede determinar que haya dolor precordial, arritmia ventricular y ACV. La disfunción endotelial puede determinar que el paciente tenga dolor precordial, y también en los pacientes chagásicos se ve la presencia de fibrosis miocárdica en las resonancias, que bueno, en esta paciente, como fue consultó hace 17 años, quizás no se utilizaba tanto la resonancia, pero hoy en día se puede hacer una resonancia y ver la presencia de fibrosis miocárdica que va a predisponer a hacer arritmia ventricular y muerte súbita. Y este es bueno, el último caso, que es otro de los grupos especiales que nombró Juan, digamos que es un grupo nuevo que deberíamos incluir dentro de los grupos especiales, porque hoy en día vemos muchos pacientes
que concurren a realizar estudios de perfusión miocárdica, tanto por trastornos inespecíficos del ST o pacientes que vienen a realizarse un control. Este es un caso de un paciente de 56 años, sexo masculino. El paciente es extabaquista hace 20 años, un deportista de alto rendimiento, maratonista de 42K, con unos valores de colesterol entre 200 y 205. El 16 del 8 del 2017, mientras estaba corriendo, él tiene un dolor inespecífico en ambos hombros, consulta a una guardia, le diagnostican una contractura muscular y lo tratan como una contractura muscular, lo mandan al kinesiólogo. El 17 del 8, o sea, al día siguiente, él vuelve a repetir los síntomas, iba, consulta a un clínico y le solicita una perfusión miocárdica. Este es el estudio que se realiza en nuestro servicio, donde vemos que una prueba, este es el electrobasal, el esfuerzo, no tuvo cambios del ST, no tuvo ANGOR, no tuvo ese dolor inespecífico tampoco en los hombros. Fue una prueba totalmente normal, la recuperación normal, ¿sí? Cuando se ven las imágenes, lo que podemos ver es que hay una isquemia inferior, ¿sí?, que recupera completo a nivel medial, no tanto a nivel basal, pero como era un paciente que en realidad tenía un dolor de reciente inicio y se interpreta como una isquemia de alto grado, entonces se decide realizar un cateterismo. En realidad, cuando se va a comunicarle al paciente, porque el paciente es paciente de la doctora Redurello, le va a comunicar que la idea era internarlo, que había que internarlo para estudiarlo, el paciente le comenta de que en la sala de espera tuvo nuevamente ese dolor por el cual había consultado. Se le realizó un electro, y ahí no sé si pueden ver que tiene todo Q en cara inferior con T negativas, para que vean, este es el electro anterior, ¿sí? O sea, que había sido de... o sea, el que hicimos antes de la perfusión miocárdica. El paciente se interna, se le realiza se le hace un ecocardiograma primero donde se ve que hay una hipocinesia inferior con engrosamiento conservado y se interna interpretándose el cuadro como un síndrome coronario agudo. Se le realiza el cateterismo donde se ve que la coronaria derecha tiene un gran trombo, ¿sí?, y se realiza angioplastía a la coronaria derecha. Con stent también se ve una lesión a la descendente anterior y diagonal que se realiza en un momento posterior. Este es el del AD. El 28 del 9 del 2007 se realiza un control con cámara gamma, donde también realiza una prueba máxima. Este estudio se realizó un mes después. Eso es lo que quería comentar. Se realizó un mes después porque el paciente en realidad tenía programado un viaje donde iba a correr y ya tenía todo pago. Entonces, como dijo la doctora Redurello, uno de los motivos es una causa social. El paciente iba a viajar, no iba a correr, obviamente, pero era determinar cuál era su riesgo. La prueba ergométrica también fue normal. Y lo que vemos en la cámara gamma es que tiene hipoperfusión inferior con recuperación parcial, o sea, una isquemia perinecrosis en el territorio de la coronaria derecha con una fracción de eyección normal. Y como último, como lo último que quería comentarles en relación a los deportistas, o sea, los deportistas quizás son un grupo, como decía antes, que hay que tener en cuenta porque quizás uno tiende a subestimarlo porque cree que el deportista va a tener menor riesgo de eventos, menor riesgo de aterosclerosis, y en realidad existirían otros mecanismos por el cual desarrollan isquemia, que puede ser tanto la disfunción endoteliar como por el shear stress, tanto por un aumento de la circulación coronaria, por las lesiones mecánicas en las arterias coronarias, por espasmo inducido por el ejercicio, por hipertensión generada del ejercicio, por generación de radicales libres y una respuesta inflamatoria. Estas serían las posibles causas. En este estudio de Circulation del 2017 comparó
atletas con pacientes sedentarios y se vio que los dos, o sea, sin factores de riesgo, sin antecedentes coronarios, se vio que tenían bajo riesgo, bajo score de calcio, pero sin embargo, en términos absolutos se veía que tenían más placas que los pacientes sedentarios, que las placas eran multivaso y que estaban más calcificadas con respecto a los sedentarios que tenían placas más blandas. Entonces lo que dice el trabajo que probablemente haya otra causa fisiopatológica que desarrollaría la isquemia, como puede ser la disfunción endotelial. Y también hay algunos trabajos que están saliendo acerca de la fibrosis miocárdica, que se ve en las resonancias cardíacas de maratonistas, como estos dos trabajos, donde en realidad de esos pacientes se vio que algunos sí coincidía con un cuadro de miocarditis previa y en otros casos con una lesión coronaria que irrigaba ese territorio, pero en otros casos no tenía ninguna explicación. Entonces también se está estudiando que habría otra causa que generaría una fibrosis miocárdica con el mayor riesgo de desarrollo de arritmias y muerte súbita. Muchas gracias.